tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y pensaba, cada uno elige vivir a su manera, y hoy el invitado muy especial que vino, digamos, especialmente, valga la redundancia, hasta nuestra ciudad, eligió una forma particular de vivir que tal vez no sea la única persona que lo haya hecho, pero vamos a ver de qué se trata y quién es nuestro invitado, el señor Fabián Paré, licenciado en psicología. Sí. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Nos por conocemos. Supuesto, sí. Porque Fabián, además de ser licenciado en psicología, sos pastor. Sí, sí. Mi primera carrera fue la de teología y de ahí, bueno, inicié el camino del pastorado, del ministerio. Fui ordenado a la palabra y el sacramento, así que soy pastor de la Iglesia Luterana. Sos pastor de la Iglesia Luterana. En este momento, ¿lo fuiste de la congregación Martín Lutero? Sí, estuve en El Dorado. De acá, en El Dorado. Estuviste un tiempo viviendo en El Dorado. 11 años. 11 años, por eso mucha gente te recuerda. Sí. Y aprovecho a hacer extensivo el saludo especial de Lidia Weber, que cuando se enteró que venías, y ella y muchas personas más me pidieron por favor que te mandemos cálidos saludos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vino primero? Primero vino ser pastor. ¿De dónde viene esto? Sí. ¿Quién es Fabián? Sí, sí. Bueno, yo terminé mi secundario en la Escuela de Comercio, perito mercantil. ¿De acá del Dorado? No, de Oberá. De Oberá. ¿Vos sos oriundo de Oberá? Nací en Oberá. Sí. Naciste en Oberá. Y de ahí, bueno, como todo perito mercantil, íbamos a ir con un grupo a estudiar ciencias económicas. Claro, Posadas. era lo que se acostumbraba, claro, en esa época. Y en ese interín conocí a una persona que hasta el día de hoy sigue siendo una persona amiga mía, que hacía su vicariato, su práctica para su pastorado. ¿Qué es vicariato? Es un periodo de como práctica. Un seminario, digamos. No. Después del estudio académico viene un tiempo de práctica. Ajá. Y esa práctica pastoral es la que la hizo en Oberá. Ajá. Entonces lo conocí y me cambió la mirada de la vida, de muchas cosas, ¿no? Y de ahí me atrajo la idea de pensar, bueno, ¿dónde estudió esta persona? Bueno, ¿qué hizo de su vida? Y perdón que te ¿cuántos años tenías cuando esa mirada cambió? 18 años. ¿Eras 17, un adolescente? 18 años, sí, sí, sí. Bueno, esa edad, la adolescencia era diferente un poco, ¿no? Sí. Y ahí te cambió la mirada. Y ahí tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires a participar de una actividad que era ecuménica, ¿no? En la Facultad de Teología. Conocí la Casa de Estudiantes. Después, bueno, viví ahí esa semana que estuve en Buenos Aires, conocí la facultad, visité la biblioteca y, ¿cómo te diría? Me enamoró el lugar. Claro. Quedé súper enganchado y de ahí volví, ni volví a ir a Posadas. Ni lo dudaste. No. Sentiste como, no quiero decir el llamado, pero sentiste la motivación, te fascinó todo eso y dijiste, esto es lo mío, lo viste claramente. Lo que generó cierta crisis familiar porque era irme a Buenos Aires sin, bueno, ninguna seguridad. Claro, aparte no existían los celulares, ¿o sí? No había celulares en esa época. No, mi primer celular lo tuve acá en El Dorado. Claro. Acá la parroquia de la Congregación Martín Lutero me regaló mi primer celular. Nuestros padres en esa época nos íbamos a estudiar y de vez en cuando nos comunicábamos con el teléfono o con cartas. O con cartas. ¿Y cuál era la perspectiva que tenían tus padres o tu familia puestas en vos? ¿Cuáles eran las expectativas? Viste que los padres depositamos expectativas sobre los hijos. Bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 7 años, o sea que mi madre hizo de madre y padre, y por supuesto que le preocupara bueno, mi futuro, mi proyecto de vida. Quería que estudie, o sea, hizo todo lo posible para que pueda seguir estudiando. Sin embargo, económicamente era muy difícil ayudarme, éramos una familia pobre, ¿no? Y no había muchos recursos. Claro. Entonces decido esto de Buenos Aires porque habían becas, había casas de estudiantes que la iglesia nos daba y la facultad también era becada por la iglesia. Entonces, el día que llegué a Buenos Aires, al día siguiente estaba con trabajo en la facultad. O sea, tenías todo ese marco de contención que te daba y por ahí te brindaba cierta seguridad para poder hacer lo que
que vos habías elegido y que por ahí tu madre estaba un poco temerosa seguramente. Sí, el primer año. Después que pasó el primer año y vieron que realmente me gustaba y que estaba cómodo y entusiasmado. ¿Te apoyaron? 100%. Sí. O sea, ¿vos crees que es muy importante, hablando en términos generales, para todos los adolescentes, es importante el apoyo y el acompañamiento familiar? Fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí, sí. Pero a veces es difícil, ¿no? Soltar y dejar que el hijo o la hija haga realmente lo que quiere, ¿no? Es bastante... ¿A vos se te complicó? O sea, ¿vos tenías alguna influencia familiar? ¿Tenías alguien en la familia que había hecho lo mismo que vos habías elegido? No. Mis hermanos, tengo una hermana que estudió el magisterio, pero estuvo con una materia pendiente que nunca la terminó. Ajá. Y en realidad, fue la experiencia que llevé yo adelante, ¿no? De salir a ese mundo universitario. Sí. Afuera de la ciudad de Oberá. Sí. Y después, ¿cómo llega? ¿Cómo se dice? ¿Te consagrás en algún momento? ¿Cómo se dice cuando vos, todo ese proceso de estudio? Porque convengamos que no es de un día para el otro que uno se transforma en pastor. Hay un montón de mitos y creencias y desconocimiento con respecto a este tipo de cuestiones, y hay mucho estudio detrás, ¿no es cierto? Vos me estás hablando de teología, de otras cosas que seguramente habrás tenido que estudiar y transitar para llegar a ser lo que fuiste y lo que sos. Y después, ¿cómo te insertás en la comunidad? ¿O vas solo eso? ¿Es un engranaje que ya...? No, uno termina en aquel tiempo, cuando me tocó a mí pasar por esto, terminabas la parte académica y te ponías a disposición de la iglesia. O sea, la iglesia después te va ubicando en distintas congregaciones, se dice, donde consideran que vos vas a ser útil, ¿no? Claro. Vos estás a disposición. Primero te ponen, digamos, en esta práctica que es necesaria, que es de un año mínimo. A mí me llevó un poco más de tiempo, porque fue una parte de mi vicariato en Buenos Aires, y la segunda parte la completo acá. En el año 2003. O sea, vos venís a vivir a El Dorado en el 2003. Sí, bajo la tutoría de un pastor que estaba en Posadas en aquel momento. Y y ahí comencé. ¿Y cuál es la función de un pastor dentro de una congregación? Bueno, son muchas. O sea, principalmente tiene que mantener la vida cúltica o las misas, ¿no? Que son dominicales. Sí. Y después, mantener esa asistencia pastoral a la comunidad, administrar la palabra y el sacramento sería la forma de resumir. Administrar la palabra y el sacramento. Sí. ¿Y te costó insertarte? O sea, a veces cuesta todo eso que vos dices, todas esas actividades, todas esas funciones, a veces cuesta, a veces tuviste miedo, tuviste dudas, decaíste en tu fe. ¿Sos una persona de fe? Sí. De hecho, después de haber estudiado teología, pasé por la facultad más atea que puede haber, que es la de psicología. Claro, porque vos después, ahora vos, digamos que destacás soy licenciado en psicología, o sea, la psicología de tu vida viene después, como un complemento, como cosas opuestas. Te cuestiona un poco el tema de la religiosidad, de la fe, te pone, digamos, en una situación donde vos te tenés que replantear o cuestionar. Es que eso hizo la Facultad de Teología cuando ya inicié. Ahí vinieron los replanteos más profundos, creo que, de la vida, ¿no? Sí. Nosotros iniciamos la carrera de Teología estudiando hebreo. Había un intensivo de hebreo. Bueno, ahí ya mucha gente dejaba de estudiar porque eso... Claro. Y decías, ¿para qué? Claro, y seguido de eso era griego y todo lo que uno más o menos tenía armado respecto a lo religioso, se puede decir que se desmorona. Y después hay que construir algo propio con los elementos que uno va adquiriendo, ¿no? En las herramientas que te da la facultad. Entonces, yo creo que esa crisis más fuerte la viví haciendo la carrera de teología. De teología. Y después la carrera de psicología, yo la pensaba como un algo más, un complemento, algo... Un complemento. Yo terminaba la carrera y quería estudiar o filosofía o psicología. Claro, ¿y vos pensás que por ahí estudiando psicología te ayuda, o ser psicólogo te ayuda
a ayudar, digamos, a comprender más tu entorno, a comprender más la esencia del ser humano, la psiquis? ¿Te ayudó? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Hay cosas que dijiste, por acá va. ¿Modificaste algunas cosas a partir de haber estudiado psicología? Yo creo que más que yo modificarlas, me fue modificando a mí en mi desarrollo, ¿no? Profesional. Sí. Fui creciendo mucho en bueno, la manera de comprender a la persona, a la cultura, las realidades que nos toca vivir, ¿no? Sí. Siempre me interesó mucho la parte educativa y bueno, en un momento, eso fue ya de estudiante. En el segundo año de teología me dieron un espacio para trabajar en un colegio en Villa del Parque, en Buenos Aires. Entonces, de ahí tenía un grupo de adolescentes de secundaria, ¿no? De primero a quinto año. Sí. Y bueno, fue toda una experiencia que después, bueno, con el tiempo me sirvió mucho porque tuve otras experiencias en el área educativa, también en José C. Paz, en Caseros de Buenos Aires. Y en Caseros comencé a trabajar en la parte educativa con esto de psicología. La que asumía la dirección en aquel momento dejaba sus horas y yo estaba trabajando ahí, era un estudiante avanzado de psicología y me ofreció las horas. Y ahí, bueno, empecé con eso. Empezaste a dar psicología como materia. En la escuela de Caseros. Y ahí te enganchaste con el mundo adolescente bastante y su problemática, ¿no? Sí, siempre hubo una afinidad muy buena, ¿no? Entre los jóvenes y yo. Y entonces, bueno, campamentos, actividades con jóvenes, o sea, llegué al punto de no querer más ir a dormir en carpas porque desde dijiste, nunca más quiero ver una carpa. No, ¿va a un campamento? No, por favor. Me gusta, pero me gusta, bueno. pero no para exagerar. Sí. O sea, bueno, todas esas vivencias que después vos también las podías trasladar a tu actividad pastoril, no sé cómo se dice. Pastoril es otra cosa. Pastoral, en tu congregación también volviste a repetir esas actividades para que... no quiero decir la palabra traer, porque viste que por ahí muchas veces se considera que algunos cultos o algunas religiones utilizan elementos para atraer, para captar a la gente. ¿Y cómo es el adolescente en relación con toda esta temática de la espiritualidad, de la religiosidad, de pertenecer a un culto? Es difícil sostenerlo. Es muy complejo, pero yo creo que hay que pensar esto dentro de una problemática cultural más amplia, ¿no? Hay un autor, Bernard Sayag, que es un psicoanalista francés, que trabaja con equipos de psicólogos y psiquiatras allá en Francia. Y él estudia toda esta etapa de la juventud, ¿no? Y analiza todo ese descreimiento, la desconfianza que el joven tiene del mundo adulto. Entonces hay una desconfianza que está presente, ¿no? en los jóvenes cuando nos ven, ¿no? A los adultos y dicen, este será el futuro, ¿no? Esto es lo que nos espera y desconfían que ese sea el camino, ¿no? Claro. Y es cierto, y esa crisis lleva a una incertidumbre muy grande, ¿no? Lo que genera, yo nunca menosprecio ni subestimo el potencial que hay en la juventud. Claro. Porque ahí está la energía de la cultura, la fuerza de la cultura está en la juventud. Y sí, muchas veces están, como hoy mencionábamos, sintiendo que no tienen acompañamiento, apoyo, se sienten solos. Una preocupación grande es la tasa de suicidios, por ejemplo, que no solo crece, sino se da cada vez a más temprana edad, ¿no? Sí, ¿eso estás observando? Entonces, algo que debe alarmarnos como sociedad, como cultura, ¿no? Sí, y ese vacío existencial por ahí que lleva a estos suicidios tempranos, ¿tendrán que ver con ese descreimiento? En el ser, descreimiento en el propio ser, descreimiento en las posibilidades, descreimiento en lo que ellos reciben como legado nuestro. Sí, yo también siento que hay como una nada a veces, ¿no? Una sensación de vacío, de pocas perspectivas, de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido como mandatos culturales, ¿no? Y bueno, ¿y vos cómo nos ves ahora parados en cuanto a la fe, en cuanto a la, no sé,
¿Vos crees que es necesario creer? ¿Que creer te ayuda a sostenerte en la vida? La creencia, por ahí hay una cuestión teológica que es interesante tenerla en cuenta. Sí, me la podés corregir. No, porque, digamos, ahí Santiago en las cartas del Nuevo Testamento dice, los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Cristo. O sea, la creencia nos salva, ajá, la religión nos salva, la iglesia nos salva. Ajá. O sea, lo que salva es la fe. Uh-huh. Lo que salva es aquella confianza, ¿no?, en algo que uno lo resume como Dios. Uh-huh. Sí, es un término muy amplio, ajá, porque está tan diversificada la comprensión de lo que es, no una divinidad, porque cada cultura tiene su expresión religiosa. Claro. Y bueno, el cristianismo tiene la suya, y dentro del cristianismo hay un abanico de maneras de entender esto, ¿no? Pero la fe básicamente es creer en lo que es ese Dios que se revela a través del texto bíblico, uh-huh, lo que implica las cuestiones que ligadas a la justicia, a la libertad, a los derechos, ¿no?, a la equidad, ¿no?, sí, a la compasión. Digamos, si uno podría resumir en algo, es buscar en la convivencia caminos no violentos de la resolución de conflictos. Y eso, digamos, surge de confiar en que eso es valioso, claro, en que eso debemos preservarlo. Claro, hay un descreimiento en esto y decir, no, que no es así. ¿Y cómo se revela Dios en tu vida? Yo creo que de formas misteriosas, como se dice, ¿no? Dios, claro, actúa de forma misteriosa. Pero realmente noto que yo no podría hacer ni una cuarta parte de lo que hago si no estuviese fortalecido por este Dios, ¿no? Por esta fe que tenés en ese Dios. Sí, y la fe es una respuesta, sí, a lo que Él hace, ¿no?, a lo que ese Dios hace porque en la viste cultura. que ahora hay una, no sé si decir deconstrucción, pero hay por ahí todo un replanteo con esta cultura machista, que cuando vos me hablás de Dios, me estás hablando de Dios hombre. ¿Cómo es la imagen que vos tenés de Dios en tu cabeza? ¿Viste cómo, sí, o es algo que lo sentís, o cómo percibís, viste que a veces se dice, se me mezclan un poco todos los temas, el cuerpo es el recinto del alma, y es por un lado el alma, por el otro lado el cuerpo, ¿dónde está el alma? Entonces son un montón de conceptos abstractos que antes uno lo incorporaba de manera así por arriba, sin interiorizarlos, y después poder sentirlos o aplicarlos. ¿Cómo vos percibís estas cuestiones? El tema del alma, el tema de Dios en tu vida, ¿cómo te lo imaginas? Sí, bueno, lo trabajo en la primera parte de la materia que trabajo en el profesorado, en los profesorados que están en el Instituto Carlos Linneo. Ahí tenemos un espacio de abordar todo esto con los futuros docentes, ¿no?, que me parece fundamental. Claro. Sí, el tema de toda esta comprensión de lo que es el ser humano, o sea, viene influenciada con el pensamiento helenístico, uh-huh, por un lado mucho en el occidente, sí, y la Biblia está escrita originalmente en hebreo y griego. El pensamiento es de la cultura semítica hebrea, uh-huh, y no coincide con el mundo helenístico, ¿no? Que después influencia por medio del gnosticismo y otras formas de filosofía, en esa comprensión que estabas vos haciendo mención justamente, el cuerpo como un envase del alma, ¿no? Claro, son todos conceptos que, bueno, aparte hay que hacer un análisis epistemológico también de todas las cosas, claro, del origen de las palabras. Pero si vos se lo tenés que explicar en forma simple a la gente que pertenece a tu congreso, ¿cómo le explicás estas cosas? Si alguien te dice, o como psicólogo te lo consultan, tus pacientes, en ese, de repente esa dualidad que siempre se planteó entre el cuerpo y el espíritu y el alma, que son cosas, ¿dónde está? ¿En qué lugar de mi cuerpo está el alma? Claro, ¿cómo? Es un ensamble. Por eso vale la pena a veces pensar lo más antiguo que habla al respecto, qué es lo que plantea la cultura hebrea. Y el cuerpo y el alma es una unidad, no se siente, claro, ellos no pueden pensarlo de forma separada. Claro. Es un ensamble, ¿no? De hecho, en los textos bíblicos se habla de alma viviente. Ajá. El alma viviente es esto que somos, ¿no?
Y desde la psicología uno puede servirse de algunas herramientas para pensar esto, que es la constitución del cuerpo, de la subjetividad, de la estructuración de una persona, de una personalidad. Sí. Porque ahí se ensambla lo que es el lenguaje, las emociones, ¿no? Todo lo que de alguna manera va entrelazándose de una manera tan fuerte con el cuerpo. Sí, sí, porque ¿cómo uno puede hacer esa disociación? Es muy difícil, porque está todo ensamblado. Sí, y dicho esto, se asocia todo lo pecaminoso con lo que tiene que ver con el cuerpo, con las cuestiones del cuerpo. Son las influencias, claro, que fueron apareciendo en el pensamiento cristiano a lo largo del tiempo. Claro, entonces hay como una liberación ahora y, digamos, una exacerbación de la sexualidad, del cuerpo. O sea, es como que se disparó para el otro, creo yo, no sé, así percibiendo todas estas cosas. Es muy complejo porque desde la psicología son todos temas muy abstractos y ya casi estamos en un programa científico. Porque vos hablas de la psiquis y vos decís, ¿dónde está la psiquis? Y del alma, que son todas cosas muy abstractas, ¿viste? Y que por ahí el común denominador de las personas no estamos tan al tanto de que todo eso está funcionando dentro de nuestro ser y tenemos que tratar de ensamblar todas las partes para hacer uno y por ahí en algunas partes. Por eso nos hace tanto daño el maltrato, por ejemplo. Y ahí uno dice, bueno, pero... Qué lindo eso que estás diciendo. Claro, no hay a veces una violencia física, pero el maltrato implica una forma de hablar, de descalificar, de una manera de ubicar al otro en un lugar degradado, donde se quita dignidad, donde se quita el respeto, ¿no?, del otro. Y eso es muy violento, sostiene mucho de la violencia que tenemos en la cultura. Sí. Fíjate vos que la palabra tratamiento, que se incorpora en la corriente de la medicina, sí. Viene justamente de esta cuestión del maltrato. El tratamiento es el buen trato. Ajá, claro, en contraparte del maltrato. Y tal vez el maltrato venga del desconocimiento y la ignorancia que se va profundizando de saber lo maravilloso que es cada una de las personas y uno mismo, porque la persona que maltrata seguramente no se trata bien a sí misma. Sí, por eso es muy importante pensar los ambientes y de ahí, bueno, el valor que tiene darle tiempo de pensar qué nos pasa como cultura. Ajá. Más allá de lo que me pasa a mí como persona, dentro de la dinámica social en la que yo actúo y participo, Ajá. pensar un poco también más ampliamente qué nos está pasando como cultura. Claro. ¿Y vos qué pensás que nos pasa como cultura? Y, digamos, es complicado lo que está sucediendo a nivel cultural porque los niveles de violencia no bajan, o sea, los niveles de maltrato no bajan. Suelo recordar justamente en alguna de las clases con los chicos, futuros docentes, ¿no?, el año que tanta movilización hubo con marchas, generando una conciencia social de ni una menos. Sí, sí, ¿recordás? sí, sí, obviamente. Las estadísticas de los femicidios no bajaron, se incrementaron. O sea que el hecho de visualizarlo y de manifestar y de hacer un montón de cosas no modificó el tema de los femicidios. A veces no alcanza saber. ¿Y qué es lo que hace falta? Además de saber. Yo creo que cuando no alcanza el saber, cuando no alcanza la educación, porque cuántas personas también, habiendo hecho trayectorias educativas importantes, universitarias inclusive, siguen siendo violentos. ¿No? ¿Y la violencia no tendrá que ver con una esencia propia del ser humano? ¿Que tiene que ver con nuestra parte animal, ancestral? Bueno, Freud plantea algo de esto, sí, cuando él habla de... Freud pensaba que el aparato psíquico, en su primer tiempo de construcción teórica, pensaba que lo que regulaba el aparato psíquico era el principio de placer. Claro. Que había un principio de placer que lo regulaba. Resulta ser que con el avance de su teoría se da cuenta que no, si fuera así, la realidad cultural sería otra. Ajá. Y la realidad de la vivencia que tiene cada persona sería otra. Ajá. Sin embargo, él veía que la persona sufría, ¿no? Padecía igual. Y ahí elabora toda esta... En 1924 escribe un escrito titulado Más allá del principio del placer. Ajá. Y va a ir desarrollando todo esto que es la teoría del Eros y Tánatos, que justamente plantea las pulsiones humanas que se distinguen un poquito del instinto de cualquier animal del planeta, ¿no? Pero las pulsiones que son de vida y de muerte. Y las pulsiones de muerte tienen que ver con
lo que dentro del marco psicoanalítico se entiende como el goce, que el goce es lo que nos aproxima con la muerte, mientras que el placer es del orden de la vida y nos distancia del encuentro con la muerte. Ajá. Pero él con esto va planteando de que hay algo, como decías, ¿no?, en el ser humano, Ajá, que genera esto, ¿no?, de una violencia. Se traduce del alemán al castellano como agresividad, pero hay una agresividad sana. y hay una agresividad enferma. Que es violenta. Ajá. La que es sana no lastima, no daña. Te permite intervenir en la realidad. Te permite decirle a alguien que por ahí está invadiendo tu intimidad, decir, no, basta, o uno puede intervenir en una conversación, decir su opinión, no inhibirse. Claro. O sea, esa agresión sana, un bebé, un niño que mientras tiene todo servido no tiene que hacer ningún esfuerzo para salir al mundo. Claro. Pero desde que extendió su mano, agarró algo y se lo llevó así, lo puede hacer porque está empezando a desarrollarse esa agresión que es sana, no es violenta. Ok, Fabián, nos están diciendo que termina el bloque y fíjate que rápido perdón. se pasó. Perdón. Y después vamos a tratar de todo eso, resumirlo y sintetizarlo como para... Y bueno, con lo último que te voy a preguntar, ¿El Dorado o Vera son ciudades violentas en este momento? Contéstame eso y vamos y cerramos este bloque. Yo creo que somos parte de una cuestión que trasciende los límites de ciudades, pueblos, poblaciones, naciones, que sí hay una violencia de la que estamos participando todos y de manera inconsciente muchas veces. Ok. Sí. Bueno, y con esta última reflexión vamos a cerrar este primer bloque y los esperamos en el siguiente. Gracias.